¿Por qué se mueren pues los pacientes de COVID? Porque no llega oxígeno, ¿no? ¿Y quién encargado de llevar oxígeno? La hemoglobina. Entonces mueren porque se forman coágulos en las arterias, en los vasos, y no circula la sangre, y si no circula la sangre, no circula la hemoglobina. ¿Y qué lleva la hemoglobina? Oxígeno. ¿Sí? Por eso les ponen en cámara, ¿no es cierto?, con sus respiradores, porque les meten oxígeno a la fuerza, ¿no? Porque no hay la capacidad de que la sangre, la hemoglobina, pueda llevar oxígeno a los tejidos. Por eso ponen respiradores en este tema del COVID. ¿Está bien? Otra proteína que transporta oxígeno es la mioglobina. Mio, músculo. Globina porque tiene forma globular como un ovillo. Transporta oxígeno en el músculo. Todos sabemos que el músculo necesita bastante oxígeno. Cuando nosotros hacemos ejercicio, corremos, ya respiramos más rápido, ¿no es cierto? Porque necesitamos más oxígeno. Llevamos más oxígeno a los pulmones y llega más oxígeno a los músculos. Y los músculos necesitan oxígeno, ¿sí?, para producir energía. ¿Está bien? Otras proteínas, ya hemos visto las lipoproteínas, ¿no? ¿Se acuerdan de la HDL y la LDL? La HDL, la que lleva el colesterol bueno, y el LDL, el colesterol malo. HDL, High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein. Estas lipoproteínas transportan ácidos grasos en la sangre. El HDL limpia, ¿no?, las arterias, y el LDL más bien ensucia, bueno, lleva ácido graso y produce arteriosclerosis, hipertensión, etc. Entonces, esas proteínas están en el plasma, en la sangre, que sirven de transporte, ¿ya? Luego también hay la globulina, que liga hierro. Todos sabemos que la hemoglobina tiene que tener hierro. ¿Y quién transporta hierro en la sangre? Es la globulina, que lleva hierro. Sí, es una proteína que forma parte de la hemoglobina. La ceruloplasmina es otra proteína que transporta cobre, ¿ya? El cobre es importante, es muy parecida a la función a la del hierro, porque transporta, el cobre es importante en la formación de la hemoglobina. Van a ver ustedes, hay dos tipos de anemia: la anemia ferropriva por deficiencia de hierro y la anemia cupropriva, ¿ya? A ver, somos veterinarios, vamos a enfocar en la parte veterinaria. En la primera clase les expliqué, los chanchos, los lechoncitos, tras que nacen, el primer día hacen la disección del ombligo, hacen el descolmillado, y el primero o segundo día le inyectan hierro con B12, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hierro y B12. Pero son los chanchitos que están criados en cemento o en parrillas de plástico, ¿ya? Porque esos no tienen contacto con la tierra. Mientras que un animal, que un chanchito, un lechón criado en el canchón, no tiene problemas de deficiencia de hierro ni de cobre, porque el hierro y el cobre se encuentran en la tierra. El animal, al posar, ustedes saben que el chancho en el jardín posa, ¿no? Y así empieza a meter el hocico a la tierra para buscar lo que sea, bueno. Y al osar el animal, el chancho está consumiendo hierro y está consumiendo cobre. No necesita cobre extra, ni hierro. Solamente necesitan hierro extra los animales criados, los lechones criados en parrilla y en pisos de cemento, ¿ya? Eso van a volver a ver cuando vean producción de cerdos cuando estén en el octavo semestre, y se van a acordar de bioquímica, ¿está bien? Luego tenemos las proteínas contráctiles. Esto ya lo hemos visto desde el colegio, ¿no? Las más famosas son la actina y la miosina, ¿sí? La miosina está en los filamentos de las miofibrillas del músculo, y la actina también en los filamentos móviles en las miofibrillas. Es decir, la actina y la miosina son proteínas contráctiles. Cuando contraemos un músculo, cuando hacemos flexión, se contrae el músculo, ¿no es cierto? Y en esta contracción están comprometidas las proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina. Eso ya lo han visto hasta en colegio. Luego, otra proteína contráctil que se encuentra en los cilios y flagelos de algunos protozoarios, ¿sí?, como la Klebsiella, hay algunos, las clamidias, algunos organismos unicelulares, protozoarios, tienen cilios y flagelos para movilizarse, ¿no? Sí, flagelos como el espermatozoide. Entonces, hay algunos protozoarios, microorganismos unicelulares, que tienen cilios y flagelos para desplazarse. ¿Y qué proteína tienen? La lineína, que es una proteína contráctil. Esto es importante, las proteínas protectoras, ¿ya? Tenemos los
los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que forma el organismo, ¿sí? La vacuna que están haciendo el COVID, está de moda el COVID, pero el mismo principio es en la rabia, esferatosa, moquillo, parvovirus, fieratosa, en todas esas enfermedades básicamente es el mismo principio. ¿Qué hacen? Lo agarran al virus, le extraen sus proteínas del virus, del microorganismo, ya las proteínas, ¿sí? Esas proteínas las inactivan, es decir, le quitan su virulencia, su poder de causar enfermedad. Solamente se utilizan las proteínas. Eso lo procesan y eso es lo que le inyectan en la vacuna. Esas proteínas se llaman los antígenos. Ese es un antígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el organismo? Produce otras proteínas que se llaman anticuerpos. A los 15, 20 días, el organismo produce los anticuerpos, que son proteínas, y forman el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Al formar el antígeno-anticuerpo, no dejan que la enfermedad entre. Cuando entra ya el virus con sus proteínas, entonces, ¿qué dicen los anticuerpos? Ah, no, esta es la mala de la película, y la sacan en la patada, pues no dejan que entre la célula. De esa manera funcionan los anticuerpos, no se olviden. Las vacunas tienen proteínas que son antígenos y el organismo produce otras proteínas que son los anticuerpos. Forman el complejo antígeno-anticuerpo y no dejan que progrese la enfermedad. ¿Está bien? Otra proteína importante de defensa en el organismo es la fibrina, el fibrinógeno y la trombina. La fibrina ya se sintetiza en el hígado. ¿Y qué hace esta fibrina? Evita la hemorragia. Cuando uno se corta el dedo, empieza a sangrar, ¿no es cierto? Entonces hay receptores, ya que dicen, ¿sabe qué? Hay hemorragia aquí. Entonces el hígado produce la protrombina, que se convierte en trombina, que hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Es toda una cascada, ¿ya? Pero en resumen, ¿qué pasa? El fibrinógeno va a producir la fibrina, que es como una malla que forma en la arteria, ¿sí? En el vaso. Forma una mallita, ¿sí? Una malla, como una malla milimétrica. Entonces vienen los glóbulos blancos, quiero decir, las plaquetas, los trombocitos, y forman el coágulo, tapan la hemorragia. Esa función cumple estas proteínas, el fibrinógeno y la trombina, ¿ya? Que son anticoagulantes, evitan una hemorragia, ¿sí? Forman el coágulo. Cuando ustedes sangren van a ver un mondadientes, ¿sí? A la gota de sangre pónganle así en el mondadientes y jalen. Primero el líquido, ¿no? Pero ven en unos 2-3 minutos se forma un hilo, ¿no? Un hilito. Ese hilito es la fibrina, es una proteína, ¿ya? Ese hilito forma malla en la arteria y forman el coágulo. Entonces, dense cuenta, si un animal está mal alimentado, va a sangrar por todo y por nada, pues no. Si no hay proteína, no hay fibrinógeno, no hay fibrina, no se forma la mallita y se produce una hemorragia interna y se puede morir por hemorragia. ¿Está bien? Entonces, como es importante. Además, ¿quién se enferma más rápido? ¿Un animal mal alimentado o bien alimentado? Toda la vida el animal mal alimentado se va a enfermar, pero no ven en la calle un perro que está mal alimentado, para en la calle, ni a flaco, ¿no? Piel y hueso nomás el perro. Le entra la nigua, la garrapata, la sarna, todas las enfermedades, todo un zoológico le entra, ¿cierto? El animal está bien alimentado, tiene su vacunita, bien, sus proteínas, sus anticuerpos, se va a enfermar, pero no. ¿Está bien? Entonces, esa es una función muy importante en los animales, ¿ya? Las proteínas son encargadas de la defensa del organismo, como los anticuerpos, ¿no es cierto? El fibrinógeno, la trombina. Ahora, no todas son buenas, algunas son malas, ¿sí? Muchas toxinas de bacterias, de plantas y de animales, como la víbora, las serpientes, esas toxinas que provocan la muerte inclusive, son proteínas, ¿ya? Por ejemplo, hay una enfermedad que es el botulismo, producido por un Clostridium botulinum. Es una bacteria anaeróbica, es decir, si entra esa bacteria, ¿ya? Esa bacteria empieza a multiplicarse y en cuestión de horas lo pueden matar al individuo. ¿Por qué? Esa bacteria va a producir proteínas y esas proteínas son las que causan vómito, diarrea y toda la sintomatología del botulismo. ¿Está bien? Otra enfermedad, la difteria, ¿no? Es una enfermedad humana, pero ¿quién causa la enfermedad? Es la toxina bacteriana. ¿Y qué es la toxina bacteriana? Es una proteína fabricada por la bacteria.
Los venenos de serpiente, lo que les decía. Las serpientes, ¿qué tienen? Tienen glándulas salivales modificadas, ¿no? Esas glándulas salivales secretan el veneno. Y ese veneno muchas veces, por lo general, ¿qué son? Proteínas. ¿Sí? Entonces, esas proteínas son el veneno que nos inyectan las serpientes, ¿no? Hay diferentes tipos de veneno. Hay algunas que son necrosantes, que causan necrosis, para hacer que se pudra la piel y el músculo. Hay algunos venenos que son neurotóxicos, es decir, afectan el sistema nervioso, ¿sí? Y algunos venenos que son hemolíticos, es decir, que rompen los glóbulos rojos y el animal muere por falta de oxígeno, ¿sí? Entonces se cuenta, muchos venenos, muchas toxinas producidas por bacterias, producidas por estos bichos, por las serpientes, son proteínas. Todos sabemos que hay plantas venenosas, ¿no? Como el trébol dulce, ¿no? El duraznillo blanco. Van a ver ustedes en alimentación ya de ganado, van a ver que hay muchas plantas que son tóxicas, son venenosas, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué contienen esos venenos? Son proteínas. Esas plantas tienen unas proteínas como la ricina, como en la semilla de ricino, la gosipina, que está en la semilla de algodón, ¿ya? Entonces, estas proteínas muchas veces son las que provocan la enfermedad, fiebre, vómito, diarrea y la muerte. Son las proteínas que son toxinas, ¿ya? Fabricadas por bacterias, por veneno de serpiente o en las plantas. ¿Está bien? Otro grupo de proteínas son las hormonas, ¿sí? Las hormonas, ¿qué hacen? Regulan muchas funciones, ¿ya? Muchas funciones. Las hormonas regulan muchas funciones. Por ejemplo, la insulina, ¿ya? Es una hormona que es una proteína, ¿ya? ¿Qué hace esta hormona, la insulina? Agarra la glucosa que está en la sangre y lo guarda en el hígado y en los músculos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no hay esta proteína, esta insulina? Se produce la diabetes, ¿verdad? Esa es la diabetes, ¿no? Cuando no hay insulina capaz de guardar la glucosa, ¿sí? No hay esa hormona que guarda la glucosa, entonces viene la enfermedad que es la diabetes. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Obviamente con pruebas de laboratorio, pero en el campo, ¿cómo diagnostican? Orinan en la gente en el campo y como la glucosa es dulce, se llena de hormigas, bueno, se llena de hormigas donde orina el viejito con diabetes. ¿Por qué? Es puro azúcar, pura glucosa. Entonces de esa manera antes diagnosticaban la diabetes, obviamente ahora hay el glucómetro, ¿no? Le suya un poquito, el glucómetro le lee en un minuto el resultado, si la glucosa está alta, si tiene diabetes o no. Pero esa es una hormona que tiene origen proteico, es una proteína, ¿ya? Hay la hormona, por ejemplo, del crecimiento, que es una proteína. Esta hormona del crecimiento estimula el crecimiento de los huesos. Cuando hay alguna falla en esta hormona, que es una proteína, se produce el enanismo, el individuo no va a desarrollar, ¿no? Se queda enano, pequeño. Es una hormona del crecimiento, ¿sí? Está en la hipófisis está en la silla turca del esfenoide, ¿no? Entonces, esta hormona, imagínense, dense cuenta, es sumamente importante para el crecimiento de los animales y del hombre, ¿no es cierto? Hay hormona, la adenocorticotropina, que regula la síntesis de corticosteroides, ¿sí? Entonces, esa es otra función de las proteínas, ¿sí? Son hormonas. La insulina, el glucagón tienen origen proteico. La insulina saca la glucosa de la sangre y el glucagón, ¿qué hace? Introduce, ¿no es cierto?, glucosa en la sangre cuando falta. ¿Se dan cuenta? Esa es la función de las hormonas. No todas las hormonas son proteínas. Hay algunas que son lípidos, ya, del grupo de los lípidos, ¿sí? Pero muchas son proteínas. Esto lo van a ver seguramente